Continuamos con la introducción a la multimedia. En este video abordaremos los componentes que integran la multimedia digital, concepto que hablamos en el video anterior. El más básico de los elementos o componentes de la multimedia es el texto, que habitualmente mencionábamos comunica de forma asíncrona entre las personas, tal y como se sucede en una conversación de tipo síncrona, pues los participantes están al mismo tiempo hablando y escuchando. Si es un texto que se publica en un medio para ser difundido masivamente, podría ser de tipo asíncrono, pues la emisión del texto y su lectura ocurren en tiempos diferentes. De tal manera que esta ha sido la forma tradicional de comunicarse entre personas y ahora entre personas y dispositivos como las computadoras o smartphones y tablets también. El texto podemos distinguir que puede no tener formato o estar formateado según haya sido creado por los diferentes editores de texto. También puede estar compuesto de forma lineal o de forma hipertextual, porque además podría contener enlaces a otros medios, y actualmente también se conoce como hipermedia, pues trabaja en la web con hipervínculos, ya no solo a texto, sino hipervínculos a imágenes, sonidos, video y a archivos que también pudieran ser descargados. También el texto puede ser de un lenguaje demarcado como el HTML o el XML y el lenguaje de marcas gráfico estándar. Algunos tipos de extensiones de ficheros pueden ser según el texto que contiene el archivo, ya sea para código fuente, archivos objetos o ejecutables. Pueden ser texto plano codificados en un estándar como el código ASCII, tener un formato de texto enriquecido, un archivo de Microsoft Word o un formato de plantilla de documento abierto o un archivo de código fuente de Visual Basic Script. Podemos darle formato a las fuentes de los textos a través de PostScript, TrueType y OpenType. El PostScript es un lenguaje que describe páginas que utiliza principalmente para imprimirse. El TrueType consiste en un formato de tipo estándar escalable, donde este está compuesto por elementos vectoriales de alta calidad, por lo que ocupa más memoria. Es decir, cada una de las letras de las fuentes TrueType consisten cada uno de estos caracteres en imágenes vectoriales que por eso pueden cambiarse de tamaño en los editores de texto para cambiar el tamaño de la letra o el tamaño de la fuente como conocemos. El OpenType es el sucesor de TrueType. También consiste en letras que son escalables pero con menor peso. Utilizan tablas de datos y también se asocian a familias tipográficas avanzadas que pueden incorporar, por ejemplo, la creación de fórmulas matemáticas. Entre los procesadores de texto que encontramos podemos ver diferentes funcionalidades asociadas a las fuentes o tipografía, al idioma, a la organización del contenido, o tienen alguna variante según el propósito. Por ejemplo, los editores de desarrollo. Generalmente, entonces, ellos permiten tipos, tamaños de letra, formatos de párrafo, algún efecto artístico, intercalar, superponer objetos gráficos dentro del texto, es decir, combinando texto con imágenes. Y básicamente el propósito es pues un documento que pueda ser impreso o leído en pantalla y guardado
en algún espacio en digital. Los editores de texto plano pueden ser básicos, procesadores de texto, estar en línea o en la nube y ser entornos de desarrollo para los lenguajes de programación. En este caso, los editores básicos pues tienen la funcionalidad mínima para trabajar con un documento, es decir, hay un editor por defecto en cada sistema operativo, son poco pesados, ligeros de manejar, ya vienen preinstalados y pues trabajan el documento línea por línea, no puede trabajarse de manera colaborativa. También encontramos procesadores de texto un poco más sofisticados que ya incluyen la modificación de contenido, el formato de su apariencia, la creación y corrección, otras opciones como correctores gramaticales, diccionarios, contadores de palabras o generadores de resúmenes. Los que están en línea tienen funcionalidades parecidas a los editores anteriores. Algunos son gratuitos, otros son de pago, pero están inmersos dentro de una página o aplicación web y permiten crear, editar y exportar rápidamente documentos, con la ventaja que no ocupan espacio ya que están en internet y pueden usarse desde cualquier dispositivo conectado al internet. Los que son colaborativos y que están en la nube tienen la funcionalidad de compartir el trabajo y todos los usuarios con los permisos pueden trabajar sobre un mismo documento desde ordenadores diferentes y cada uno puede ir viendo los cambios en tiempo real que todos están desarrollando. Al final el trabajo se mezcla y se combina con los aportes de cada persona y estos pueden ser en tiempo real, donde todos editan el mismo documento, o no, donde cada usuario modifica una copia del documento para luego crear una nueva versión. Finalmente, los entornos de desarrollo son un caso particular, pues estos se usan como editores de texto plano, pero ayudan a los desarrolladores o programadores para codificar en diferentes lenguajes de programación, y sus palabras son reservadas al lenguaje para el cual están codificados. También usan colores para distinguir y ayudar a los programadores. Estos no son para crear documentos informativos, sino que crean código que después se compilan y ejecutan como programas independientes. Otro elemento componente de la multimedia es la imagen, que es una representación sensorial de un objeto real o imaginario y está dirigida al sentido de la vista, es decir, es una imagen visual y pueden encontrarse creadas con diferentes técnicas como dibujo, diseño, pintura, fotografía, entre otros. La imagen ha evolucionado en el tiempo y de la mano de las tecnologías. Desde la época antigua, que se hacía con cincel, entonces antiguamente con un cincel, o ahora digitalmente con dispositivos electrónicos. Ejemplo de las imágenes, podemos clasificarla como dibujos, fotografías e imagen digital. La fotografía puede ser creada o tratada de forma química, digital y estereoscópica. Podemos observar que un dibujo representa objetos reales o ideas que a veces no pueden expresarse con palabras. Con el paso del tiempo, estas técnicas se han mejorado y se ha incrementado la posibilidad o rango de colores a utilizar. En el caso de la fotografía, tenemos la manera en cómo se maneja información de manera rápida y que pueda ser editado a través de química digital o la fotografía estereoscópica. Por ahí podemos observar
la evolución histórica de la fotografía química desde la antigüedad y su tratamiento con los estudios de la luz desde Alberto Magno y de Arquímedes en el siglo XIX, con técnicas heliográficas para grabar las imágenes en superficies fotosensibles. En la cámara química, la técnica heliográfica era un proceso de exposición largo que fueron mejorándose con nuevos mecanismos para desarrollar la técnica de la fotografía y reducir los tiempos, mejorando también la calidad de los resultados finales. Ya en la fotografía digital teníamos imágenes capturadas con cámaras que procesan la información de la luz a través de sensores que convierten la señal lumínica en señal eléctrica, y esta puede ser almacenada en un dispositivo de memoria. Entre estos sensores tenemos los dispositivos de carga pareada o los semiconductores. Ambos surgen en los años 60 y convierten las señales lumínicas en señales eléctricas. Finalmente, la fotografía estereoscópica a inicios del siglo XIX, desfasando dos cámaras que tomaban la misma imagen desde diferentes puntos de vista, pero muy cercanos, para dar el efecto de 3D. Actualmente la imagen digital o el gráfico digital en 2 o 3 dimensiones se trabaja como una representación de una matriz numérica en formato binario, y debido a la resolución de la imagen, esta puede tratarse de manera matricial o con técnicas vectoriales. Podemos trabajar estas imágenes digitalmente a través de sensores, escáneres, cámaras digitales, creándolas directamente a través de la computadora o editándola de manera específica con softwares de composición digital. En pantalla conocemos que en estos programas de edición digital podemos tratar algunos valores del espectro de color de la luz visible que se refleja en las diferentes superficies, y así dar la apariencia de color en los objetos que ya han sido digitalizados. También debemos considerar las dimensiones de las pantallas para poder considerar cómo se va a visualizar la imagen según la densidad de píxeles que contenga el dispositivo donde se despliega la imagen o la figura. Algunas de las dimensiones más comunes son las que se presentan a continuación. La densidad de píxeles ha ido aumentando a medida que ha ido creciendo el tamaño de la pantalla para conseguir una mejor definición en la cantidad de píxeles por pulgadas que se pueden procesar y almacenar. Es decir, si hay una mayor resolución de pantalla, podrá mostrar mejor el contenido con mayor definición. Y otro elemento de la multimedia es el sonido, como un fenómeno físico que implica la propagación de ondas, generalmente en el aire o en un medio sólido a través de las vibraciones de un cuerpo. Esto transporta energía sin transportar materia. En el caso del sonido, en el ámbito digital, se puede utilizar las transformadas de Fourier para expresarlo como suma de curvas sinusoidales correspondiente a tonos característicos por las magnitudes. Es decir, el sonido puede tener las características del período, longitud de onda, frecuencia y amplitud. El período es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una onda.
La longitud de onda es la distancia real que recorre una onda desde su punto más alto hasta el siguiente. Y la frecuencia es la magnitud que mide el número de repeticiones en un espacio de tiempo. Además, la amplitud es la distancia entre el punto más alejado de la onda con el punto de equilibrio. Podemos observar que estas magnitudes dan características de duración e intensidad, donde la duración se determina como largo o corta según el sonido en el tiempo medido en segundos, y la intensidad es alta o baja debido a lo que conocemos como volumen medido en decibelios en una escala logarítmica. El timbre y la tonalidad también son características que determinan el sonido, es decir, el timbre está determinado por la matiz propio de cada instrumento o fuente de sonido, debido a los componentes armónicos, y la tonalidad indica si un sonido es agudo o grave debido a su frecuencia, medida en Hz. El sonido fue analizado por Fourier, Jean-Baptiste Joseph Fourier, y él desarrolló las transformadas de Fourier empleadas para transformar las señales en el dominio del tiempo, es decir, en el espacio, convertidos a dominio de frecuencia para diversas aplicaciones físicas y de ingeniería, siendo un proceso reversible que puede pasar de tiempo a frecuencia. En el caso de una función periódica, el tiempo, por ejemplo, un sonido musical continuo, no necesariamente sinusoidal, la transformada de Fourier simplifica el cálculo para las amplitudes a través de los coeficientes de las series de Fourier y se pueden representar en frecuencias del dominio del tiempo, como se observa en la gráfica. Esta transformada de Fourier aplica la correspondiente función definida de la manera siguiente. Entonces nuestro audio digital va a poder codificar de manera digital señales eléctricas representadas en una onda. Esta señal eléctrica puede ser captada por un micrófono que toma el sonido natural analógico y lo transforma en impulsos eléctricos. Luego, a través del hardware y el software necesarios, se pueden transformar en información binaria que se convierten en algo continuo a discreto. Este proceso lleva lo que se conoce como muestreo y cuantificación digital de la señal eléctrica a través de la representación del audio con diferentes parámetros. Por ejemplo, la modulación de pulso código contiene la información recibida de la parte analógica a digital, sin omitir datos. Esto mejora la calidad. Por ejemplo, el formato WAV de los archivos de audio. Cuando luego se comprimen con técnicas específicas, se pierde información no esencial para disminuir el tamaño del fichero. Por lo general tendrá buena calidad en relación al peso, pero pierde información de el sonido que por lo general está fuera del intervalo de la percepción humana. También tenemos formatos como el MP3 y el OGG que comprimen con pérdida. Otra característica serían los sonidos descriptivos para poder crear o componer música, principalmente a través de tablas o partituras, a través de el algoritmo que reproduce una canción recogiendo la fuente del sonido con las muestras de los instrumentos necesarios para luego sintetizar el sonido final basado en las indicaciones de esta partitura. Ejemplo es el formato MIDI
Sin embargo, para esto necesitamos tener la fuente de sonido incluyéndola, y no necesariamente puede ser demasiado buena el producto final. El otro elemento o componente multimedia es el video, cuya tecnología de grabación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de imágenes que son reconstruidas por medios electrónicos digitales nos van a dar la representación o la simulación de movimiento por escenas. En el caso del video digital, se representa a través de datos digitales codificados que vienen de un dispositivo digital o convertidos de señales analógicas a digitales. Los formatos de video digital actuales pueden ser con o sin compresión. Tenemos en este caso la arquitectura de video digital compuesta por un algoritmo de compresión y la codificación del video y del audio. Hay un contenedor en el cual están todos los datos comprimidos y un programa o herramienta que reconoce y reproduce los datos comprimidos. A esta arquitectura se le pueden añadir la infraestructura que aloje el contenedor y una instancia del reproductor. Estos contenedores comunes son por lo general OGG, el MPEG QuickTime, formato de medios de Windows, Real Medio o AVI. Los formatos estos pueden también incluir metadatos que son importantes para almacenar en ellas información adicional. Por ejemplo, OGG es un formato contenedor de video estándar de código abierto que comprende los principales complementos necesarios de video, audio y subtítulos. Además, admite una gran variedad de códecs y puede utilizarse comúnmente con audio Verbis y el video Theora. En el caso de los archivos de audio, las extensiones más destacadas se muestran a continuación y sus códecs utilizados por OGG ya han sido actualizados en los últimos años con mejores ventajas respecto de los otros, con compresión óptima de audio, eliminando sonidos no audibles y eliminando ruidos del entorno. Ya se han incorporado códecs OGG a dispositivos portátiles y a los GPS, por ejemplo. También se incluyen en reproductores como el VLC y el MPlayer. Ejemplo de códecs para una imagen de video digital se muestra a continuación. Y de esta manera se calcula el peso aproximado en megabytes de una secuencia de videos sin comprimir. Entonces, en los códecs encontramos algoritmos que se usan para comprimir el video y luego poder ser distribuido y decodificado en tiempo real para ser reproducido. Estos métodos pueden estar incluidos en el aparato de distribución como el DVD o ser completados desde la web. Estos códecs se basan principalmente en que el ojo humano no es igual de sensible a todas las frecuencias, ya sea de audio o de video. Por eso, una imagen se suele presentar muy parecido en diferentes momentos de una secuencia de video y suele haber poca diferencia entre una imagen y la siguiente. Por ello ocurren dos tipos de compresiones: la espacial o entre marco, que reduce el tamaño de cada imagen con técnicas parecidas a las de imágenes, o una compresión temporal o entre marco, que aprovecha la redundancia entre imágenes sucesivas.
Entonces, entre los formatos y códecs de video encontramos la siguiente relación. Para el formato de MP4 encontramos códec MPEG 4, 2 y 1. Para el formato MKV encontramos el códec H264 y así sucesivamente hasta Web Media con el códec BP8. Estos códecs comprimen información en tasas porcentuales 50:1 hasta 200:1. Algunos solo almacenan datos de las imágenes cuando cambian cuadro a cuadro. Otros en esto hacen de manera individual. Algunos otros códecs hacen cálculos más intensivos para predecir los cambios de los píxeles de un cuadro a otro y solo guarda la predicción para ser reconstruido durante la reproducción del video. Pero estos códecs sacrifican la calidad de la imagen para reducir el tamaño. Gracias y continuamos en el siguiente video.